Hoy es el día de tu milagro. Dios me mandó a decirte esto. Tienes tiempo orando, esperando, clamando, pero parece que Dios está en silencio. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tus oraciones no estuvieran siendo escuchadas, como si la respuesta nunca llegara. Pero hoy Dios quiere que sepas algo. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando combinas fe y acción, el cielo se mueve a tu favor. Y si estás viendo este mensaje ahora, no es una casualidad. Dios quiere hablar contigo. Quiere renovar tu fe y abrir tus ojos para que puedas ver lo que Él ya está haciendo en tu vida. ¿Por qué parece que Dios está en silencio? Es normal preguntarse, si Dios realmente escucha mis oraciones, ¿por qué aún no he recibido mi milagro? Tal vez has estado esperando una respuesta en tu vida financiera, la restauración de tu familia o matrimonio, una sanidad milagrosa, un nuevo propósito o dirección de Dios. Déjame decirte algo importante. El hecho de que no veas nada sucediendo no significa que Dios no esté obrando. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Dios prometió, Él lo cumplirá. Pero muchas veces la respuesta ya está en camino y lo único que necesitamos es tener la fe suficiente para verla manifestarse. Hoy puede ser el día de tu milagro. Dios no necesita un proceso largo para cambiar tu vida. Él puede hacer milagros en un instante. En la Biblia vemos cómo Jesús sanó a los enfermos, restauró vidas y abrió caminos donde no había salida. Y Él sigue haciendo lo mismo hoy. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que abrió el mar rojo para Moisés puede abrir camino en tu vida. El mismo Dios que resucitó a Lázaro puede restaurar lo que creías muerto. El mismo Dios que multiplicó los panes y los peces puede proveer en tu necesidad. Nada es imposible para Dios. ¿Qué puedes hacer hoy para activar tu milagro? Si crees que Dios puede hacer algo en tu vida, entonces necesitas tomar acción. En fe, ora con confianza. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Declara con tu boca lo que Dios ha prometido. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. No dudes en tu corazón. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Hoy es el día en que tu fe será activada. Hoy es el día en que tu milagro puede comenzar. Comparte en tu fe. Escribe en los comentarios: creo en mi milagro hoy. Objetivo: explicar por qué las respuestas de Dios no siempre llegan en el momento que esperamos y cómo confiar en su tiempo perfecto. La espera no es un silencio, es un proceso. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que Dios está tardando en responder. Oramos, pedimos, clamamos, pero nada parece cambiar. Tal vez te has preguntado: ¿Dios realmente me está escuchando? ¿Hice algo mal para que mi respuesta no llegue? ¿Acaso mi milagro nunca va a suceder? Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no está retrasado, Él está obrando en su tiempo perfecto. Razones por las que Dios permite la espera. Si estás esperando una respuesta,
Esto puede ser lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te está preparando para la bendición. A veces pedimos algo que todavía no estamos listos para recibir. Dios quiere darnos cosas buenas, pero primero debemos estar capacitados para administrarlas bien. Ejemplo: un padre no le da un coche a un niño de 10 años porque no está preparado, aunque el coche esté comprado. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios te está preparando para algo mucho mayor de lo que imaginas. Pregunta para reflexionar: ¿qué cambios necesito hacer en mi vida para estar listo para la bendición que espero? Dios está trabajando en lo invisible. Solo porque no ves nada, no significa que Dios no esté obrando. Muchas veces Dios está moviendo piezas en el mundo espiritual antes de que veamos el resultado en el mundo físico. Daniel 10:12-13 dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. A veces, la respuesta ya fue enviada, pero hay una batalla espiritual en proceso. Pregunta para reflexionar: ¿estoy perseverando en oración mientras espero la respuesta? Dios tiene algo mejor para ti. A veces, Dios no responde como esperamos porque tiene algo superior para nosotros. Pedimos algo pensando que es lo mejor, pero Dios, en su sabiduría, tiene una opción mucho más grande. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no te dará menos de lo que te prometió, sino mucho más de lo que pediste. Pregunta para reflexionar: ¿estoy dispuesto a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para mí? ¿Cómo mantenerse firme durante la espera? Si sientes que tu respuesta está tardando, aquí hay 3 claves para fortalecer tu fe mientras esperas. Mantente en oración constante. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No te quejes, en lugar de eso, agradece. Filipenses 4:6, no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La espera no es una negación, es un tiempo de preparación. Dios está obrando, incluso si no lo ves. Objetivo: enseñar cómo identificar cuando Dios está a punto de actuar y qué hacer para no perder la bendición. Dios siempre envía señales antes de obrar. Muchas veces oramos por un milagro, pero no nos damos cuenta de que Dios ya está enviando señales de que la respuesta está cerca. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, pero necesitas discernirlo. 5 señales de que tu milagro está en camino. Si has experimentado alguna de estas señales, es posible que Dios esté preparando una gran respuesta para ti. Sientes una gran incomodidad espiritual. Antes de un gran avance, es común sentir un periodo de inquietud o incomodidad. Lo que antes te parecía normal, ahora parece que ya no encaja en tu vida.
Dios está moviéndote de tu zona de confort porque algo nuevo está por venir. Deuteronomio 1, 6, 7 dice: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos, partíos, y entrad en la tierra prometida. Dios te está sacudiendo porque es hora de avanzar. Pregunta para reflexionar: ¿siento que Dios me está llamando a algo nuevo? Enfrentas ataques espirituales más intensos. Justo antes de la victoria, el enemigo tratará de distraerte con pruebas y desánimo. Si últimamente has sentido resistencia en varias áreas de tu vida, es porque estás a punto de recibir algo grande. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los ataques no son señal de derrota, sino de que estás en el camino correcto. Pregunta para reflexionar: ¿estoy enfrentando más oposición de lo normal? Dios te está hablando a través de otros. Dios usa personas para confirmarnos su voluntad. Tal vez te han dicho palabras que coinciden con lo que has estado orando. Cuando varias personas te confirman lo mismo, es una señal de que Dios está alineando su propósito en tu vida. 2 Corintios 13:1 dice: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Cuando Dios quiere que prestes atención a algo, lo repetirá de diferentes maneras. Pregunta para reflexionar: ¿alguien me ha hablado de algo que confirma lo que Dios ya me mostró? Comienzas a ver pequeños cambios o casualidades. Tal vez no ves el milagro completo, pero pequeños detalles comienzan a moverse a tu favor. Lo que parecía imposible empieza a cambiar sin explicación lógica. Dios está preparando el camino, paso a paso. De Reyes 18, 44, 45 dice: y a la séptima vez dijo: una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Esa pequeña nube es la señal de que la gran lluvia de bendición viene en camino. Pregunta para reflexionar: ¿estoy viendo pequeños cambios que podrían ser señales de Dios? ¿Sientes una paz sobrenatural en medio del proceso? Aunque aún no veas la respuesta, sientes que algo ha cambiado en tu corazón. La ansiedad se va y es reemplazada por una confianza profunda en Dios. Esa paz es una confirmación de que Dios ya ha decretado tu victoria. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios te da paz, es porque la respuesta ya está en camino. Pregunta para reflexionar: ¿siento una paz inexplicable sobre lo que he estado orando? Conclusión: tu milagro está más cerca de lo que crees. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si estás viendo estas señales en tu vida, prepárate, porque Dios está obrando. No te desesperes, la respuesta ya está en camino. Sigue orando y confiando en el proceso de Dios. Mantente firme, porque lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Si sientes que has estado orando sin recibir respuesta, revisa si alguno de estos bloqueos está presente en tu vida. Falta de fe y duda. Dios nos llama a confiar en Él completamente, pero muchas veces permitimos que la duda entre en nuestro corazón.
La duda corta la conexión con el poder de Dios y nos impide recibir su respuesta. La fe no significa ver la respuesta inmediata, sino creer que ya está hecha en el mundo espiritual. Santiago 1:7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es el puente entre tu oración y tu milagro. Solución: reemplaza los pensamientos de duda con promesas bíblicas. Declara en voz alta lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo veas. Pecado no confesado. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos abandonar los hábitos que nos alejan de Él. No significa que Dios no nos ame, sino que el pecado nos impide recibir sus promesas en plenitud. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no busca perfección, sino un corazón arrepentido. Solución: pide perdón a Dios con sinceridad. Mira Juan 1:9. Decide apartarte de lo que no te edifica, falta de perdón y amargura. Guardar rencor o resentimiento bloquea las bendiciones de Dios. Jesús nos enseñó que el perdón es clave para recibir el favor de Dios. Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es para la otra persona, es para liberar tu corazón y abrir espacio para el milagro. Solución: pide a Dios la fuerza para perdonar. Recuerda que perdonar no significa justificar, sino soltar el peso del rencor. Falta de acción y obediencia. Muchas veces esperamos que Dios lo haga todo, pero Él espera que demos pasos de fe. Dios bendice la obediencia y muchas veces el milagro está en un acto de fe que aún no hemos dado. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios te llama a actuar en fe antes de ver el milagro. Solución: pregunta a Dios cuál es el paso de fe que necesitas dar. Obedece a pesar del miedo o la incertidumbre. Conclusión: remueve los bloqueos y recibe tu milagro. Isaías 1:19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios quiere bendecirte, pero es necesario que elimines los bloqueos que están impidiendo su obra en tu vida. Confía y no dudes. Arrepiéntete y vive en obediencia. Perdona y libera tu corazón. Da pasos de fe y actúa conforme a lo que Dios te ha dicho. Si quieres que tu oración sea poderosa, asegúrate de seguir estos principios. Ora con fe y sin dudar. La fe es el fundamento de una oración efectiva. No se trata de repetir palabras, sino de creer que lo que pides ya ha sido concedido. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oras, actúa como si tu milagro ya estuviera en camino. ¿Cómo aplicarlo? En lugar de decir: Dios, si es posible, ayúdame, di: Dios, gracias porque sé que ya estás obrando. Visualiza la respuesta mientras oras, creyendo que ya ha sido concedida. Usa la palabra de Dios. En tu oración, Dios honra su palabra y siempre cumple sus promesas.
Cuando oramos con base en la Biblia, estamos orando conforme a su voluntad. Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Usar versículos en la oración aumenta nuestra confianza y alinea nuestra fe con la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicarlo? Si necesitas sanidad, ora usando Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Si necesitas provisión, declara Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pide, de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero a veces pedimos cosas que no nos convienen. La oración más poderosa es aquella alineada con el propósito divino. Primera Juan 5:14-15 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En lugar de pedir solo lo que queremos, debemos pedir lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. ¿Cómo aplicarlo? En lugar de decir, Señor, dame esto, ora, Señor, si esto es para mi bien, ábreme las puertas. Confía en que Dios te dará lo mejor en el momento correcto. Sé persistente y no te rindas. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero la perseverancia en la oración es clave. Jesús enseñó que debemos orar sin cesar, sin importar cuánto tarde la respuesta. Lucas 18:1 dice: Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios honra la perseverancia en la oración. ¿Cómo aplicarlo? No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Ora todos los días, declarando con fe que Dios está obrando. Acompaña tu oración con gratitud y acción. La gratitud activa el poder de Dios antes de ver el milagro. Además, la fe sin acción es muerta. Debemos tomar pasos que demuestren nuestra confianza en Dios. En Tesalonicenses 5:16-18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradece a Dios por la respuesta antes de verla manifestarse. ¿Cómo aplicarlo? Después de orar, di: Gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando en mi favor. Toma acciones de fe. Si oraste por un trabajo, envía currículums creyendo que Dios ya está abriendo puertas. Conclusión: orar correctamente abre las puertas del cielo. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si sigues estos principios, tu oración tendrá poder y moverá los cielos a tu favor. Ora con fe y sin dudar. Declara la palabra de Dios en tus oraciones. Pide conforme a la voluntad de Dios. Persevera sin rendirte. Acompaña tu oración con gratitud y acción. Objetivo: conducir al espectador en una oración poderosa para desbloquear la bendición de Dios y recibir el milagro esperado. Antes de orar, prepárate espiritualmente. Antes de hacer esta oración, quiero que prepares tu corazón y elimines cualquier distracción. Salmos 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios quiere hablar contigo en este momento. Cierra los ojos, respira profundo y enfócate en la presencia de Dios. Si hay ansiedad en tu corazón, entrégasela a Dios. 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Declara en voz alta: Señor, hoy abro mi corazón para recibir tu milagro. Ahora haz esta oración con fe, creyendo que Dios ya está obrando a tu favor. Oración profética. Para recibir tu milagro. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto. Reconozco que solo tú eres el Dios de los milagros y que nada es imposible para ti. Señor, tú conoces mis necesidades, mis peticiones y las oraciones que he levantado delante de ti. Hoy, con fe y confianza, pongo en tus manos mi petición. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Señor, hoy elijo creer en tu poder. Rechazo toda duda, todo miedo y toda ansiedad que el enemigo ha tratado de poner en mi corazón. Declaro que mi mente y mi espíritu se alinean con tu voluntad y que lo que has prometido para mi vida se manifestará en el tiempo perfecto. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy declaro que mi milagro está en camino. Toda puerta cerrada que no viene de ti se cierra, y toda puerta que ha sido preparada por ti se abre en mi favor. Rompo con toda palabra de derrota, con toda limitación y con toda incredulidad que ha tratado de detenerme. Hoy camino en fe, sabiendo que tú ya estás obrando. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor, declaro que mi salud, mi familia, mis finanzas, mi vida emocional y cada área de mi vida están bajo tu control. Renuncio a la desesperanza y elijo confiar en tu fidelidad. Declaro que el enemigo no tiene poder sobre mi vida, porque yo soy un hijo de Dios y estoy cubierto por la sangre de Cristo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, en este momento te entrego toda preocupación y decido descansar en ti. Te doy gracias porque sé que ya estás obrando en lo invisible. Aunque no vea la respuesta aún, confío en que tu plan es perfecto. Hoy recibo mi milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué hacer después de esta oración? Mantén tu fe activa. Sigue orando, creyendo y declarando que Dios ya está obrando. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Llena tu mente con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dudes. El enemigo tratará de hacerte pensar que nada ha cambiado, pero sigue creyendo. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Da pasos de fe. Si crees en tu milagro, comienza a actuar como si ya lo hubieras recibido. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si hiciste esta oración, quiero que declares en los comentarios: creo en mi milagro y lo recibo en el nombre de Jesús. Objetivo: inspirar al espectador con historias reales de personas que, mediante la fe y la oración, recibieron respuestas milagrosas de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Hoy, muchos creen que los milagros solo sucedieron en tiempos bíblicos, pero la verdad es que
Dios sigue obrando con poder en la vida de quienes creen. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios lo hizo antes, también puede hacerlo en tu vida. Hoy conoceremos testimonios reales de personas que vivieron milagros sorprendentes al confiar en Dios. Testimonio. Bula 1. Sanidad. Milagrosa contra todo pronóstico. María, México. Los médicos me dijeron que no tenía esperanzas. Me diagnosticaron una enfermedad incurable y me prepararon para lo peor. Pero algo en mi corazón me decía que Dios tenía la última palabra. Comencé a orar, a declarar sanidad y a creer que Dios podía hacer el milagro. Éxodo 15:26 dice, Yo soy Jehová tu sanador. Un día fui al médico para hacerme más estudios y para sorpresa de todos, la enfermedad había desaparecido. Los doctores no podían explicarlo, pero yo sabía que había sido Dios. Dios sigue sanando hoy. Si Él lo hizo por María, también puede hacerlo por ti. Clave del milagro. María no se dejó llevar por el diagnóstico, sino que confió en la palabra de Dios. Si estás orando por sanidad, sigue creyendo, porque Dios tiene poder para restaurar tu cuerpo. Testimonio 1002. Restauración de un matrimonio. En crisis, Carlos y Sofía, Argentina. Nuestro matrimonio estaba al borde del divorcio. No podíamos entendernos. Todo era peleas y dolor. Llegó un momento en el que decidimos separarnos, pero un amigo nos habló de Jesús y nos dijo que Dios podía restaurar nuestra familia. Mateo 19:6 dice, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Decidimos empezar a orar juntos, a buscar a Dios y a pedirle que sanara nuestro corazón. Poco a poco, Dios comenzó a cambiar nuestro carácter y a restaurar nuestro amor. Hoy, después de 5 años, podemos decir que nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Dios puede restaurar cualquier relación si lo dejamos obrar. Clave del milagro. Carlos y Sofía decidieron rendirse a Dios y permitieron que Él transformara su relación. Si tu familia está en crisis, no te rindas. Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido. Testimonio 1003. Provisión sobrenatural. En medio de la escasez, Andrés, Colombia. Durante años luché con problemas financieros. Trabajaba duro, pero parecía que nunca tenía suficiente. Un día, en medio de mi desesperación, encontré un versículo que decía que Dios es nuestro proveedor, y decidí creerlo. Filipenses 4:19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Comencé a orar, a diezmar con fe y a confiar en que Dios abriría puertas. Poco tiempo después, me llamaron de una empresa con una oferta que jamás imaginé. No solo conseguí un mejor empleo, sino que también pude pagar mis deudas y ayudar a otros. Dios es fiel y nunca abandona a los que confían en Él. Clave del milagro. Andrés puso a Dios en primer lugar y confió en su provisión, incluso cuando no veía salida. Si estás atravesando problemas financieros, sigue confiando, porque Dios abre puertas donde no hay. Ejemplo bíblico. La mujer del flujo de sangre. En la Biblia encontramos muchos testimonios de milagros, pero uno de los más impactantes es el de la mujer que sufrió por 12 años con una enfermedad incurable.
Marcos 5, 25, 34 dice: una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. A pesar de su condición, ella decidió actuar con fe. Claves del milagro. No se rindió, a pesar de los años de sufrimiento. Creyó que Jesús tenía el poder para sanarla. Tomó acción y tocó su manto. Cuando actúas en fe, el milagro se manifiesta. ¿Qué nos enseñan estos testimonios? Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Cada testimonio nos recuerda que Dios es fiel y que sigue haciendo milagros. Si Él lo hizo por ellos, también puede hacerlo por ti. Tu situación no es imposible para Dios, solo necesitas fe y perseverancia. Objetivo: enseñar cómo sostener la fe en medio de la espera, confiando en que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. La fe es probada durante la espera. Todos queremos que Dios responda nuestras oraciones de inmediato, pero la realidad es que muchas veces el milagro no sucede al instante. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se trata de ver el milagro antes, sino de creer que ya está hecho, aunque todavía no lo veas. Dios está más interesado en desarrollar tu carácter y confianza en Él que en darte respuestas inmediatas. 4 claves para mantener la fe en medio de la espera. Si sientes que tu milagro está tardando, estas estrategias te ayudarán a no perder la esperanza. Recuerda las promesas de Dios. La mejor manera de fortalecer la fe es llenarse de la palabra, de Dios. Sus promesas son eternas y no cambian, sin importar cuánto tarde la respuesta. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no miente, lo que prometió lo cumplirá. ¿Cómo aplicarlo? Escribe versículos sobre la fidelidad de Dios y léelos cada día. Declara en voz alta sus promesas como si ya fueran una realidad. No te enfoques en el problema, sino en el Dios que tiene la solución. Cuando te enfocas en las circunstancias, el miedo y la ansiedad crecen. Pero cuando fijas tus ojos en Dios, la paz y la confianza aumentan. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El enemigo quiere que mires el problema, pero Dios quiere que mires la solución. ¿Cómo aplicarlo? Cada vez que un pensamiento negativo venga, reemplázalo con una promesa de Dios. En lugar de decir: ¿y si nunca sucede? Dios ya está obrando aunque no lo vea. Rodéate de personas que edifiquen tu fe. La fe es como una llama. Si te rodeas de personas con fe, se avivará. Si te rodeas de personas negativas, se apagará. Dios usa a otros para fortalecernos. En la espera, Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si quieres mantenerte firme en la fe, aléjate de la incredulidad y acércate a quienes creen en los milagros. ¿Cómo aplicarlo?
Busca personas que te animen y oren contigo. Evita conversaciones que solo traen duda y desánimo. Agradece a Dios antes de ver el milagro. La gratitud es una demostración de fe. Cuando agradeces antes de ver la respuesta, estás diciendo: Señor, confío en que tú ya lo hiciste. Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No esperes a recibir el milagro para agradecer. Da gracias desde ahora. ¿Cómo aplicarlo? Cada día, da gracias a Dios como si tu milagro ya hubiera sucedido. En tu oración, en lugar de decir: Dios, dame esto, di: gracias, Dios, porque sé que ya está hecho. Conclusión. La espera no es en vano. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no se ha olvidado de ti. Tu milagro está en camino. No te rindas en la espera. Recuerda que Dios nunca llega tarde. Mantén tu fe fuerte con la palabra y la oración. Agradece a Dios por adelantado. Objetivo: reforzar los principales puntos del mensaje, motivar al espectador a actuar con fe y confiar en que su milagro está en camino. Recapitulación. Tu milagro está más cerca de lo que crees. A lo largo de este mensaje hemos aprendido que Dios sigue haciendo milagros hoy, pero hay principios clave para recibir la respuesta. Jeremías 32:27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada es imposible para Dios. Lo que Él prometió, lo cumplirá en su tiempo perfecto. Dios siempre responde, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Hay señales que indican que tu milagro está en camino. Existen bloqueos que pueden estar retrasando la bendición y debemos eliminarlos. La oración efectiva es clave para recibir un milagro. El testimonio de otros nos recuerda que Dios es fiel. La fe debe mantenerse firme en medio de la espera. Ahora es momento de tomar acción en fe. Llamado final a la acción. Si este mensaje habló a tu corazón, quiero invitarte a hacer 3 cosas. Escribe en los comentarios: creo en mi milagro y lo recibo en el nombre de Jesús. Dale like al video y suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser la palabra de esperanza que estaban esperando. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Confía en que Dios ya está obrando a tu favor y prepárate para testificar de su poder. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.